Empiezo, ¿no? Bueno, hola, buenos días. Con la salida de las primeras flores de la primavera y el inicio de la época otoñal, la Albufera de Valencia se inunda de aves migratorias. Sin embargo, este paraje natural está muy maltratado y descuidado. El objetivo del proyecto es realizar una intervención sensible en el paisaje, en la que convivan aves y personas y atraiga un turismo interesado en los valores naturales de la Albufera de Valencia. Para seleccionar qué porción del paisaje va a ser intervenido, se analiza la distribución de las diferentes especies de aves, seleccionando aquel punto que de forma innata tiene las condiciones ideales. Además, se trata de un punto paisajísticamente muy interesante, ya que es un punto de transición entre los ortogonales terrenos de cultivo y el lago. En definitiva, un espacio de oportunidad. Históricamente, biólogos e interesados en la ornitología han interaccionado con las aves de su entorno a través de unas pequeñas casitas de madera colgadas de los árboles. Sin embargo, estas casitas distan mucho del hábitat real de las aves. Es por ello que con toda la información teórica recabada se realizan prototipos espaciales que tratan de simular las necesidades de cada especie, pero no pretenden ser módulos combinables, sino simplemente una base teórica para el futuro desarrollo del proyecto. Y se hace lo mismo con los otros agentes, las personas. Se define cuáles son las actividades que más se van a repetir en el proyecto y las necesidades espaciales de la misma, tanto en volumen, forma o escala, pero también según sus cerramientos y atmósferas. Y con todo ello se configura este alzado. Un alzado en el que se desarrollan programas diversos, como zonas de observación y anidación de aves o zonas de picnic, y que se materializa con mallas extend, tensadas en ciertos puntos gracias a la flexibilidad de este material. Y es precisamente esta elasticidad la que permite que las mallas se vayan deformándose, acortándose y alargándose en ciertas zonas y enriqueciendo así poco a poco la instalación arquitectónica. Además, el proyecto pretende aunar en un mismo espacio un alto número de personas y de aves, algo que no se da generalmente en la naturaleza debido a la incompatibilidad de sonidos. Es por ello que se sitúan los sonidos del proyecto en el plano, localizando aquellos que son incompatibles y proyectando barreras de sonido, las cuales se formalizan a través de la topografía. Esta, además, hace que las mallas se vayan deformándose, tensándose para adaptarse a ella y apareciendo así un nuevo nivel de complejidad en un alzado que inicialmente solo estaba extruido. El siguiente paso es atraer las aves al proyecto. Estas tienden a camuflarse en lugares con el mismo color que su plumaje. Entonces, tras definir los colores de las principales especies, estos se simulan a través de la vegetación, componiendo este plano paisajístico. Un plano en el que la vegetación, además de este matiz funcional, también define accesos y acota zonas. El último elemento del paisaje con el que se experimenta es el agua, el cual aparece como un elemento en el suelo que debe drenarse o suministrarse. Para ello se utilizan tres circuitos. El primero es un circuito de drenaje clásico, con una serie de tubos de drenaje perforados y enterrados. El segundo es un circuito que permite tanto suministrar como extraer agua, y para ello se utiliza una serie de tuberías perforadas con dos bombas, una de suministro y otra de achique, que se activan con una serie de higrómetros distribuidos por el terreno. Las arquetas de los circuitos de drenaje se comunican con las arquetas de suministro de los circuitos tipo 2,
De esta forma se crea un sistema cerrado y en equilibrio. Sin embargo, aparece un tercer tipo de circuito, que es un circuito de emergencia que evacúa el agua a la red pública cuando el sistema no logra el equilibrio. Al final, la combinación de tres circuitos, uno de ellos además mutable, hace que el sistema de drenaje tenga un alto nivel de transformabilidad y adaptabilidad. Al final, estas cuatro intervenciones paisajísticas forman un todo único, siendo unas consecuencia directa de las otras. Estructuralmente, se resuelve con la mayoría de los elementos de atracción, ya que estos se pueden resolver como cables tensados que se camuflan entre las mallas. Los tensores tipo 3, sobre los que apoyan las mallas intermedias entre tubos, se resuelven como funiculares con infinitas soluciones, logrando así reacciones que se anulan. Al tratarse de una estructura con la mayoría de sus elementos de atracción, debe controlarse mucho las deformaciones. Y tres son las cargas principales del proyecto: la carga por viento, la carga térmica y el peso propio. Las dos primeras producen deformaciones muy pequeñas que se absorben con estos muelles. Pero un caso diferente es el del peso propio, en el que las deformaciones pueden alcanzar el metro, y es por ello que debe construirse los tubos, dejarse deformar, para a continuación colocar los tensores y mallas, apareciendo así dos alzados en el tiempo, el que se construye y el que prevalece. De las cuatro intervenciones paisajísticas, decide desarrollarse un poco más la última de ellas, la instalación de mallas, a la cual se le atribuyen circulaciones y programas. Para definir las diferentes funciones, debe saberse la altura libre en cada metro cuadrado, y esto, combinado con un pequeño experimento acerca del confort, me permite definir una serie de piezas funcionales con programas muy diversos y muy específicos, como por ejemplo esta zona de descanso, pero también áreas de circulación de bicicletas, un pequeño centro de interpretación del paisaje, zonas de picnic o espacios para que los niños jueguen. También aparecen zonas de anidación y observación de aves y unos tubos para la libre circulación de cada especie de aves. Todo esto forma un conjunto sutil y etéreo en el paisaje, que pone en valor las características naturales de la Albufera de Valencia. Muchas gracias. ¿Alguna imagen que tenga un poquito de fondo de luz? Esto es. No sé cómo se entiende. No se entiende, no se entiende. Sí, no te preocupes que lo resolvemos. A eso. No sé, porque se le vea la cara, ¿no? Marina, quiero decirte, bueno, todo lo que hemos visto, que tienes un proyecto extraordinario. Tengo la suerte, bueno, siempre he nacido de pie, ¿no? Tengo la suerte de que me ha tocado dirigir un aula, de estar en contacto con gente de vuestra edad todos los días de mi vida, y tengo la suerte de que hoy me haya tocado precisamente comentar este proyecto, ¿no? Quiero felicitar también en primer lugar a María Langaripta también, porque llevar adelante un proyecto como este no es fácil, porque hay que confiar en los alumnos, ¿no? O sea, con un año por delante, teniendo todo el trabajo que hay en las aulas, con la variedad de alumnos que hay, unos más flojos, otros con mucha potencia, llevar a todos a buen término es difícil. Y la tendencia es un poco a ir sujetando al principio los proyectos para no equivocarse, ¿no? Pero cuando hay un alumno como tú, que tiene esta sensibilidad, esta capacidad fuera de lo corriente, yo creo que el saber dar rienda a su imaginación, rienda a su capacidad y apoyarla en todo momento, me parece que es una suerte que has tenido, que alguien haya creído en ti y te haya dejado hacer este proyecto. Eso es lo primero. Me parece extraordinario en todos los sentidos. El nombre, ¿no? Paisaje, o sea, sencillo, un nombre sencillo que contiene una sensibilidad y un apropiarse del lugar
no sé, no tengo palabras para explicarlo, me ha emocionado, es emocionante, la palabra es que es emocionante en todos los sentidos. Y además, posible, es decir, porque la grandeza de la arquitectura es que podemos hacer posible lo que pensamos, ¿no? Y si no, no es arquitectura, si no seríamos publicistas, seríamos quizás otras profesiones, ¿no? Que rondan el mundo de la creatividad, que estamos rodeados, vas a cualquier consejo de administración de una obra que estás haciendo, enseguida te salen los creativos, ¿cuál es la idea? No, esto es crear, imaginar, soñar y encima construir. Esa es la grandeza nuestra, ¿no? Y en el asunto difícil que es el llevar a término este proyecto es extraordinario. No se ve tan bien en la imagen de esa planta gigante que ha sido pasando espacio como cuando coges el cuaderno y ves ese plano. Ese plano es una auténtica joya por sí mismo ya. Cómo está dotado, cómo se ve la estructura, el apoyo, lo que flota, casi se ve en el plano lo que se está moviendo, ¿no? Es una habilidad, te lo digo, extraordinaria. Técnicamente, cómo hablas luego de la recogida de aguas, cómo se apoya en el paisaje, para qué sirve, o sea, estamos diciendo, bueno, estos planteamientos un poco inútiles que a veces pensamos que, no sé, hay que construir cosas porque ya no sabemos qué construir y nos inventamos programas absurdos para demostrar que sabemos hacer cosas, ¿no? Que no está mal tampoco, porque es otra de las herramientas, ¿no? Pero en este caso es que sería maravilloso llegar allí, ponerse tumbado en esas redes, ver los pájaros, ver cómo la vegetación trepa por ellos, cómo el viento las mueve. Creo que es, de verdad, extraordinario. Y técnicamente también extraordinario, que es lo difícil en un caso como este. O sea, no tengo más que darte la enhorabuena. Te querría comentar, también tuvimos el año pasado una alumna en el aula, no sé si la conoces, Harriet Camacho. Sí. Harriet. Tienes que conocerlo, o sea, tenéis que juntar las dos y montar el premio nacional de arquitectura. También fue un caso parecido, ¿no? Un proyecto en el cementerio absolutamente difícil al principio, pero cómo supo llevar a cabo las cosas. Igual, con esta sensibilidad, me parece que os tenéis que conocer. Enhorabuena, de verdad, a las dos, un aplauso, por favor.